Vamos al tema, chicos, que corresponde al día de hoy de expresión genética, página 13 del módulo de estudio. Para la biosíntesis de proteínas, ojo, la biosíntesis de proteínas o la síntesis de proteínas, eso es anabolismo, ¿eh? Hay dos etapas. Una en donde se copia la información del ADN hacia el ARN mensajero, y la otra, la traducción del ARN mensajero, mediante el cual los aminoácidos del polipéptido son ordenados de manera precisa a partir de la información otorgada por el ADN. Esto yo les expliqué en la clase anterior, ¿recuerdan? El ARN mensajero, el ARN transferencia y el ARN traductor. Se les explicó con detalle en la clase pasada, así que nosotros ya sabemos en qué consiste esta expresión genética. Dice, cuando el ARN mensajero recibe la información que le da el ADN, lo lleva al ribosoma y el ARN traductor ordena la información y produce una nueva proteína que contiene la información otorgada por el ADN. Así es como se expresa o como se mantiene la cadena de la expresión genética. Esto ocurre, dice, en todo tipo de células, ya sean procariotas o eucariotas. ¿Qué sucede en las procariotas? Como las procariotas no tienen un núcleo en donde se encuentre el ADN, este ADN se encuentra solamente en el citoplasma, ahí enrollado. Por lo tanto, la transcripción y la traducción ocurren al mismo tiempo. Pero en una célula eucariota, no. Ahí sí ocurre todo lo que hemos mencionado la clase pasada. ¿Cómo se transcribe el ADN? Miren, ¿en qué consiste la transcripción para empezar? La transcripción, dice, es la transferencia de la información que está en un ADN pasado al ARN mensajero. Eso es la transcripción. Cuando a ustedes el profesor le dice, ¿qué muchachos transcriban el libro en su cuaderno? ¿Qué hacen? Lo que está en el libro, ¿sí? Agarran, lo abren, San Martín murió en México en el año 1930, ya están transcribiendo, ¿verdad? Igualito es con la célula. El ARN mensajero lo que hace, ¿qué cosa es? Transcribir la información que le da el ADN. Este es el ADN. A ver, ARN copia, le dice copia, copia, allá. Clases de expresiones algebraicas, racionales y irracionales. Los racionales son todos, entonces empieza a copiar. Esto es lo que hace el ARN mensajero. Dice, la transcripción del ADN, lo vamos a explicar nuevamente. Es el primer proceso de la expresión genética, mediante el cual se transfiere la información contenida en la secuencia del ADN hacia la síntesis del ARN mensajero, para codificar una secuencia de proteínas utilizando diversos ARN como intermediarios. En el caso de las células eucarióticas, el proceso se realiza en el núcleo y la cadena resultante de ARN mensajero sale al citoplasma por los poros nucleares de la carioteca para luego dar inicio a la traducción. Les voy a explicar nuevamente para que quede claro. Del ribosoma sale el ARN mensajero, va al núcleo, el núcleo le pasa la información. ¿Y qué sucede con este ARN mensajero? No es que sacó la información, tiene que salir y no vuelve al ribosoma, ya les he explicado, sino va al citoplasma y ahí deja la información. Ese es el trabajo del ARN mensajero. Luego viene el ARN de transferencia, que agarra la información que se encuentra en el citoplasma, lo lleva al ribosoma. Y ahí en el ribosoma, el ARN traductor traduce, elabora, produce una nueva cadena de proteínas con una copia idéntica a la que proporcionó el núcleo con el ADN. ¿Sí? Esa es la forma en la que trabajan el ADN y el ARN mensajero. Aquí en la transcripción, previamente en la transcripción, ocurren las siguientes etapas. ¿Dónde estoy? Y acá está, ¿no? A ver, la iniciación. Primero, ¿cómo se inicia? Se desenrolla la hebra de ADN por acción de una enzima desenrolladora. La ARN polimerasa se une a una secuencia del ADN molde llamada promotor, ricas en secuencias adenina-timina, por lo que se le conoce como la caja TATA.
¿Por qué tata? Adenina, timina o timina, adenina, ¿no? Eso es en la iniciación. ¿Qué ocurre en la iniciación? Dice que viene hay una cadena de hay una cadena de ADN. Esta cadena se rompe, fue rota por la mitad, y una parte, viene el ARN de transferasa, se une a la mitad que quedó, y de esta mitad le copia su información. Por ejemplo, mírenme, esto es la cadena de ADN. Más o menos así, ¿verdad? Y acá nosotros sabemos que tienen las bases púricas. Esto también les he explicado en la clase pasada. A ver. Adenina, timina, citosina, guanina, ¿verdad? Igualito hay por acá varias puentes de hidrógeno y todos estos van a contener la secuencia adecuada. Listo. Adenina, timina. Por acá puede estar la timina, por acá la adenina, etc. ¿Qué ocurre con el ADN? Primero el ADN viene y se desenrolla, o sea, se suelta. Esto está en un proceso helicoidal. Una vez que se suelta, quedan así, paralelas. Cuando están en forma paralela, viene la Vamos a borrar, vamos a borrar. Viene una enzima que va a romper a este enlace, o sea, lo rompe a las cadenas paralelas y se va a quedar con una cadena así. Así, solamente así. ¿No? O sea, la mitad de esta. Acá teníamos nosotros adenina, citosina, timina, adenina y así sucesivamente. ¿Y qué va a hacer la ARN polimerasa? ¿Qué va a hacer? Va a venir acá y le va a buscar su par. De la adenina, ¿quién es? Va a ser su par y la va a completar. De la adenina es la timina. De la citosina es la guanina. ¿Ya? Y así sucesivamente va buscando sus pares para completar toda la secuencia de la cadena anterior. A eso se refiere cuando menciona en este espacio de que la ARN polimerasa se une a una secuencia de ADN molde, por lo que se le conoce como una caja de adenina timina, ¿verdad? ¿Listo? Todo esto ocurre ahí a cada 3, ya lo borré, ¿no? Cada 3 enlaces se llama codón. Entonces, la información va a salir en codones, así, en partes. Aquí está, ve. Cada uno codón A1, A2, A3, porque la A es el molde, ¿no? Todo lo demás le ha copiado ya. Y siempre va a ir en la dirección 5 a 3, 5S, 3S. ¿Qué significa 5S, 3S? ¿Qué significa? Significa que va de un lugar de mayor cantidad de proteínas a otro de menor proteínas. Y es obvio, no puede ir de menor a mayor porque se está creando nuevos átomos. Luego tenemos la elongación. ¿En qué consiste la elongación? Consiste justamente en ordenar la información en la secuencia correcta. Siempre va a ir, habíamos quedado que acá había una parte, ¿no? Una cadena paralela, aparece la otra, y siempre se busca la adenina con la timina ahí, la citosina con la guanina. No puede ir una adenina con la guanina, porque habría toda una alteración. ¿Puede ocurrir? Sí puede ocurrir. En algunos casos ocurre. Y cuando eso sucede, el individuo es un fenómeno. El individuo ha sufrido una mutación. ¿Ya? Recuerden que fenómeno se refiere al cambio que experimenta la materia. En la terminación, ¿qué ocurre? La ARN polimerasa vuelve a unir siempre a los enlaces. Dice, el término de la transcripción se marca en una región de la hebra molde del ADN rica en guanina y citosina, reconocidas por la ARN polimerasa. Luego el ARN se separa del ADN debido a que las interacciones entre adenina y uracilo son muy estables. Resulta que el ADN contiene enlaces adenina-timina.
El ARN tiene enlaces adenina-uracilo. Y cuando se van a combinar, el uracilo siempre es inestable, se quiere ir con el ARN. Por ese motivo es que se pueden separar la cadena de ARN mensajero que ya copió la información del ADN original. Se separa y se va. ¿Ven? Ahora, la maduración. El ARN mensajero obtenido es el ARN que es una copia fiel del ADN en bases complementarias. Claro, pues ya habíamos sacado, no se cae la adenina, la timina, citosina, guanina. Ya hemos explicado bastante de eso. Se procede a extraer secuencias no codificantes que se denominan intrones y se deja solo aquellas que sí codifican información útil conocida como exones. El producto final es el ARN mensajero. ¿Por qué? Porque está llevando la información, ¿verdad? Ahora vamos con la traducción. La traducción, ¿dónde se va a llevar a cabo? En el ribosoma, ¿sí? No se olviden, ¿ah? En el ribosoma. Dice, la traducción es el proceso que se da en los ribosomas, miren, ¿ve? Del citoplasma, obvio, pues. ¿Por qué? Porque en un ribosoma se sintetizan las proteínas. Y lo que va a hacer con esta información del ADN, el ribosoma, es sintetizar una proteína que contenga toda la secuencia de los nucleótidos proporcionados por el ADN. Dice, con la finalidad de obtener cadenas de aminoácidos que conduzcan a la formación de proteínas. Va a ocurrir otra vez en 4 etapas. La activación, iniciación, elongación y terminación. Vamos a ver la primera parte, la activación. La primera etapa de la traducción, y es la única que solo se realiza en el citosol. Recuerden que el citosol es el espacio, o sea, lo que está en la parte externa, ¿no? Todavía no está ocurriendo dentro del ribosoma. ¿Qué ocurre dentro en la parte externa, en el citoplasma? El ARN transferencia recoge la información del ARN mensajero y lo lleva ¿a dónde? Al ribosoma. Entonces, en la activación está mencionando esta partecita, en donde el ARN de transferencia va, agarra la información y lo lleva al ribosoma. Eso es la activación, ¿ya? Los 20 distintos aminoácidos se enlazan a sus correspondientes ARN transferencia, la T significa transferencia, por la acción de la enzima aminoacil ARN transferencia sintetasa. La reacción es una esterificación y se requiere la energía proveniente del ATP y el catión magnesio como activador enzimático. ¿Qué es una esterificación? Ahora sí ya nosotros podemos entender. ¿Recuerdan lo que estamos haciendo en química? Hemos hecho alcoholes, hemos hecho aldehídos y hemos hecho ésteres. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Los ésteres, ¿qué cosa contienen? A ver si recuerdan un poco la parte de química. Los ésteres, ¿qué cosa contienen? Carbono unido a un oxígeno. ¿Recuerdan? Mientras que un aldehído, ¿cómo era un aldehído? Ácido carboxílico. Ya bueno, hay que recordar, ¿eh? Eso lo estamos haciendo en biología, en química, perdón. Por eso que se hace en forma paralela. Dice que los aminoácidos, hay 20 aminoácidos, se van a juntar con el ARN de transferencia y energía que requieren para ser trasladado a través del todo el citoplasma hasta el ribosoma. ¿Y qué se va a obtener? Un aminoácido que es el aminoácido ARN transferencia y se descompone, el ATP se descompone en AMP y en PPI. ¿Qué es AMP? Adenosín monofosfato. ¿Qué es ATP? Adenosín trifosfato. ¿Y qué es PPI? Es un ion compuesto por fósforo que se va a ir a la etapa de la fosforilación oxidativa. Ahora sí, pasamos a la iniciación. Ojo, todo esto ocurre ¿dónde? En el citosol, o sea, en la parte externa del ribosoma. En la iniciación, esto ya está ocurriendo dentro del ribosoma. Consiste en la formación del complejo subunidad menor, ARN mensajero, ARN transferencia, y un aminoácido que es la metionina, llamada complejo de iniciación y la activación del ribosoma. Miren, chicos, todo lo que ocurre acá son más términos precisos que los tiene que saber un biólogo. Lo que me interesa que ustedes sepan es que qué ocurre dentro del ARN, qué va a ocurrir, perdón, dentro del ribosoma, qué va a ocurrir en esta etapa de la iniciación. La información
que trae el ARN transferencia debe ser dejada en el ribosoma. ¿Y cómo lo hace? Ahí está. Primero el ARN mensajero con el ARN transferencia y un aminoácido metionina se juntan y se llama complejo de activación. La subunidad menor del ribosoma es el factor 3. ¿Cuál es la subunidad menor del ribosoma? El 3S. ¿Recuerdan? Habían de 5S a 3S. El ARN mensajero que lleva una señal de inicio adenina, uracilo, guanina se acopla a la subunidad ribosómica menor. O sea, un ARN que tiene adenina, uracilo y guanino viene y se va a acoplar a este lugar. Y finalmente viene el ribosoma propiamente dicho, acoplándose a la unidad mayor, de arriba hacia abajo. Recuerden que siempre va de mayor a menor, no puede ir de menor a mayor porque estaría yendo en contra de la gradiente. ¿Ya? Todo esto es lo que ocurre, ¿ya? Observen aquí el núcleo central, beta, los enlaces alfa-alfa se empiezan a unir para poder dar la estructura helicoidal que corresponde. Listo. Y finalmente, en la terminación, el ribosoma lee la señal de alto. O sea, ¿cuándo sabe que va a terminar el ribosoma? Cuando aparece esta secuencia de nucleótidos, uracilo, adenina, guanina. Y por lo tanto, se corta la secuencia y ya quedó la cadena polipeptídica. El código genético, miren. Han sido descifrados los 64 codones. Recuerden que los codones, ¿qué cosas son? Una secuencia de 3 ácidos, ¿cómo se llaman estos ácidos? Nucleicos. Una secuencia de 3 ácidos nucleicos, ¿ya? Ahí, miren, la adenina, uracilo, guanina, hay 64 formas de combinarse. 61 tripletes corresponden a los aminoácidos particulares, mientras que 3 son claves para la terminación de la cadena. De esos 64 codones, 61 son información de las propias proteínas y las 3 últimas, ¿quiénes son? En el caso de nosotros los humanos son estos 3. El último codón, uracilo, adenina, guanina, en donde da por terminada la transcripción. Pero dice, el código es muy degenerado. En otras palabras, muchos aminoácidos están codificados por más de un triplete. Solamente el triptófano y la metionina están codificados por un solo triplete. Los otros 18 aminoácidos vienen codificados por 2 o más tripletes. De hecho, la leucina, arginina y serina son especificadas por 6 codones cada uno. El número de codones para un aminoácido determinado está correlacionado con la frecuencia de aparición de las proteínas. Lo que nos da a entender acá es de que cada secuencia de proteínas está constituida por varias repeticiones de codones de los ácidos nucleicos. Aquí están identificados los codones, el uracilo, ya. Mira, ven, cada una de estas secuencias produce un aminoácido. Esta es la fenilalanina, la leucina, y todos estos son aminoácidos. Recuerden ustedes que existen 20 aminoácidos. De esos 20 aminoácidos, 10 son esenciales y 10 son no esenciales. Aquí se están formando esos aminoácidos. ¿Por qué son importantes esos aminoácidos? Porque cuando se unen estos aminoácidos entre sí, recién van a formar una cadena de proteínas. Listo. Hasta aquí la clase del día de hoy. ¿Alguna duda?